las fábulas, la zorra y la leona, el perro y la corneja, el perro y el carnicero. Fábula: la zorra y la leona. Reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pariese a un pequeñuelo, y le contestó la leona: sí, uno solo, tienes razón, pero un señor león. Moraleja: no midas el valor de las cosas por su cantidad, sino por su virtud. Fábula: el perro y la corneja. Una corneja que ofrecía en sacrificio a una víctima Atenea invitó a un perro al banquete. Le dijo el perro: ¿por qué dilapidas tus bienes en inútiles sacrificios? Pues deberías de saber que la diosa te desprecia hasta el punto de quitar todo crédito a tus presagios. Entonces replicó la corneja: es por eso que le hago estos sacrificios, porque sé muy bien su indisposición conmigo y deseo su reconciliación. Moraleja: si deseas que los más alejados te escuchen, debes llamarlos con mayor intensidad. Fábula: el perro y el carnicero. Penetró un perro en una carnicería, y notando que el carnicero estaba muy ocupado con sus clientes, cogió un trozo de carne y salió corriendo. Se volvió el carnicero, y viéndolo huir, y sin poder hacer ya nada, exclamó: oye amigo, allí donde te encuentre, no dejaré de mirarte. Moraleja: no esperes a que suceda un accidente para pensar en cómo evitarlo. Comentario de las fábulas: la zorra y la leona, el perro y la corneja, el perro y el carnicero. Periódico ABC. El Banco Mundial advierte de que el impacto visible de la guerra siria es solo la punta del iceberg. 11 de julio de 2017. La guerra de Siria ha destruido factores productivos y ha reducido gravemente la conectividad económica. Periódico Alerta Digital. El comisario de Inmigración de la Unión Europea: los ciudadanos europeos tienen que adaptarse a la inmigración masiva sin más discusión. 24 de enero de 2018. Y una porra: que los países políticos que han creado las guerras que las arreglen, para no trasladarla aquí, si el comisario de inmigración lo paga de su bolsillo. Periódico Caso Aislado. Un profesor de Oxford lo deja claro: ayudar a los refugiados en su país es 135 veces más barato que ayudarlos en Europa. 24 de diciembre de 2017. Sin olvidar que en España todavía existen muchos españoles en el paro, en muchos van a ONGs a pedir ayuda, y que la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que se ha creado empleo de mala calidad, bajos sueldos y que no se pueden subir de momento. Pero una cosa que no ha dicho la Organización Internacional del Trabajo es que esto está producido en su gran parte por lo que han robado y siguen haciendo presuntamente dinero todos los partidos, sindicatos, fundaciones y asociaciones afines, personas que lo han hecho y quienes han permitido que realicen déficits de la seguridad social producido al colocar a todo en buen puesto de trabajo a amigos y familiares. En muchos casos no estaban cualificados, ni con experiencia para desempeñarlo, de permitir que las empresas despidiesen o despidan a la mujer cuando se queda embarazada y que por realizar el mismo trabajo que una misma jornada laboral que un hombre cobrar bastante menos. Maltrato psicológico social encubierto. Está producido a su vez que la pirámide de población se ha invertido, es decir que hay más muertes que nacimientos. Cuando una empresa contrataba y contrata a un discapacitado por hacer la misma jornada laboral y misma responsabilidad, cobrar la mitad que una persona sin discapacidad. No contratación de personas mayores desde 45 años. Por no tener una cuota de autónomos desde la cotización mínima los 20 euros media jornada y 40 euros toda jornada hasta 100 euros en la cotización máxima media jornada y 140 euros jornada completa, o cuotas. Si ingresas 1.000 euros no pagas pero si cotizas. Si ingresas 1.300 euros o más proporcionalmente a lo ingreses, y el no tener cubierta la baja por maternidad una forma de maltrato psicológico social, en todos los casos anteriormente descritos, para evitar trabajar en negro. Durante 40 años de democracia, también a la Organización Internacional del Trabajo se le ha olvidado preguntar al Partido Socialista Obrero Español, en la época de Zapatero, por qué no pusieron medidas cuando se iniciaba la crisis. Seguramente porque estaban cerca elecciones. Periódico La Vanguardia. La gran recesión. Solbes, exministro de Economía, entre 2004 y 2009, admite errores de previsión y falta de medidas para encarar la crisis. El exministro de Economía con Zapatero reconoce que no se supo ver el impacto de la quiebra de Lehman Brothers. Periódico El Mundo. Elena Salgado. Mi gobierno ayuda a preservar el futuro de España. César Urrutia. 11. Enero de 2018. 10 y 23. Párrafos de la noticia. La ex vicepresidenta del gobierno Elena Salgado ha repasado esta mañana su gestión al frente de la economía española entre 2009 y 2011 con un balance en el que señala que sería insensato mostrar satisfacción, aunque, con aciertos y errores, desea pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad. Periódico El Mundo. Solbes, Salgado y cómo perder 100.000 millones de euros. 11 de enero de 2018. 3 y 5. Carlos Segovia, Madrid.
Estos errores de previsión y falta de medidas podría hacer que mi teoría cobrar sentido es la siguiente. Periódico El Mundo, Santander, BBVA, Caixa y Kutxabank explicarán en el Senado por qué perdonaron 50 millones al PSOE 10 de noviembre de 2017. Todo lo siguiente es una hipótesis mía y todo presuntamente. Tantas políticas sociales que dicen que hacen en el PSOE quienes entre sus siglas llevan a de obrero, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de sorpresa con la boca abierta, cara de preocupación, cara de decepción, cara triste, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de desolación con los ojos bien cerrados, cara de asombro, cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas, cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, ogro, ogro, cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos, mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara. Podían haber intervenido en tantos y tantos desahucios que han habido durante esta crisis, los cuales siguen sucediendo, para que hubiesen actuado igual con los trabajadores, y no se quedasen sin casa. Por ejemplo, los condonan la deuda por trabajos sociales. Digo yo que se fueron estos bancos tan comprensivos con el PSOE, ¿por qué no lo han sido con los ciudadanos de pie? Que me demuestra que solo miran por salvar su culo vistas a cambio de que de quiénes. No será a cambio de negar el inicio de la crisis por parte del expresidente del gobierno de España, Zapatero, y de ministros de Economía y Empleo, de los futuros desahucios por la subida del desempleo en toda España. Estaría bien que si en estos días está compareciendo en la Comisión de Control de Finanzas de los partidos solo los responsables de conseguir que al PSOE la gestión del perdón de la deuda de 50 millones de euros. Si la condición para perdonar esa cuantiosa deuda fue negar por parte del gobierno presidido por Zapatero de sus responsables económicos, ministros, y posteriormente subida del desempleo, posteriores desahucios, falta de médicos, maestros, servicios sociales, dependencia, transporte públicos, problemas mentales de los desempleados, depresiones, suicidios, gastos extra a la seguridad social para pagar medicamentos y otros, pues si la respuesta fuese que sí, estaríamos hablando de posibles o presuntos delitos. Bienvenidos serán los refugiados siempre que sean cristianos. Los españoles somos solidarios, pero cuando podemos. Periódico Sur, las hermanitas de los pobres de Málaga piden ayuda. Demandan principalmente artículos de limpieza y alimentos como carnes y pescados congelados y huevos. 25 de enero de 2018. El asilo de las hermanitas de los pobres de Málaga pide ayuda. Periódico ABC. España devolverá este año a la Unión Europea más de 5.000 millones del rescate bancario. La secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, cree que las agencias ven normalizada la crisis catalana y prevé más subidas del rating en primavera. 29 de enero de 2018. Otro tema. Periódico ABC. Al-Sisi mantiene la indefensión de los 9 millones de cristianos egipcios. Los atentados asesinos y la quema de iglesias no se han reducido bajo el nuevo régimen autoritario, pese a las promesas. 30 de diciembre de 2017. Francisco de Andrés, abre interrogación. El delito de la parroquia de San Teodoro, en Kafr al-Baslin, haber conseguido que por fin las autoridades del Cairo concedieran al templo provisional el derecho a tener estatus de iglesia, y por tanto a contar con una cruz y una campana. La parroquia atiende en sus locales provisionales a 1.500 fieles coptos y lleva funcionando 16 años desde hace décadas. La construcción de iglesias en Egipto para sus más de 9 millones de cristianos es objeto de violencia sectaria sistemática, por lo que muchos pueblos prefieren no solicitar ese estatus oficial y mantener un régimen casi de catacumbas. La situación fue tolerada por Mubarak, alimentada por los hermanos musulmanes, y condenada solo de palabra por el régimen actual del general al-Sisi, pese a que el año pasado el Parlamento egipcio aprobó una ley que permite acelerar la construcción de iglesias. La indefensión de los cristianos coptos sigue siendo rampante. Su vieja presencia en la llamada Casa de la Protección, Dar al-Sul, debería garantizarles en teoría la tutela del Islam a un alto precio, discriminación en la vida pública, obstáculos a la construcción o reforma de las iglesias. Pero la realidad es muy distinta. La persecución de los coptos se ha agravado en los últimos años con la quema frecuente de iglesias y los ataques por parte de grupos islamistas violentos, que muchas veces quedan impunes. Todo el universo copto envuelto en una atmósfera de iconos, humo de velas y ceremonias en el idioma ancestral, retrotrae al Egipto preislámico, una de las primeras comunidades cristianas del mundo y la más numerosa de Oriente Próximo.
donde nació el profundo fenómeno de los eremitas del desierto en el siglo IV. A los viejos prejuicios contra ellos se suma uno nuevo, el rumor de que contribuyeron al golpe de 2013. Periódico Alerta Digital. Una traductora revela un plan de los inmigrantes musulmanes para islamizar Alemania y destruir a los alemanes. Alemania. Destruir. Inmigrantes. Islamizar. Musulmanes. Plan. Revela. Traductora. Refugiados en Alemania. Por George Chaya, una traductora de idioma árabe que trabaja con inmigrantes musulmanes, ha colaborado voluntariamente con los servicios secretos alemanes, comunicando que esas personas odian secretamente a los cristianos y pretenden islamizar Alemania. Según un informe de la traductora, cuyo nombre no trascendió por razones de seguridad, aunque se sabe que es originaria de África del Norte y vive en Alemania desde la década del 1990, la Bundesverfassungsschutz, el equivalente al miércoles 15 de la Inteligencia Interior del Reino Unido, reveló que los inmigrantes musulmanes trabajan en un proyecto para que Alemania sea islamizada y odian a sus anfitriones. El informe fue filtrado y publicado por la revista Der Spiegel, preservando el nombre de la traductora. La mujer de 39 años que trabajó con solicitantes de asilo en centros de inmigrantes ha declarado a la inteligencia interior alemana que escuchó y fue invitada a apoyar planes de ataques en ciudades del país, y que los musulmanes buscan destruir a los cristianos y superarlos en número a través de tener más hijos y predicar odio hacia personas de otras religiones. El sitio web católicocat.net, que ha estado investigando los informes sobre la discriminación a los cristianos en los campamentos de refugiados alemanes, confirmó los dichos de la mujer en relación a la persecución y discriminación de cristianos a manos de musulmanes dentro de los albergues de inmigrantes. La traductora informó a la agencia de inteligencia sobre la situación, agradecida por la receptividad y apoyo de Alemania después de su llegada como refugiada en 1991. Dijo también haber accedido a esa información cuando se ofreció voluntariamente en centros de asilo, donde trabajó por 5 años para devolver algo al país que la recibió. Ella es cristiana, pero los inmigrantes creyeron siempre que era musulmana, como la mayoría de los que trabajan en los refugios. Allí descubrió inmediatamente que los cristianos son oprimidos, intimidados y acosados por los refugiados musulmanes. Esto es normal y sucede diariamente, dijo. La mujer ha trabajado en varios centros de inmigrantes y revela que su personal de seguridad y otros traductores, casi todos musulmanes, son parte del problema de la radicalización de esa comunidad. En su mayoría han crecido en Alemania, están bien educados y son profesionales, dan la impresión de tener una perspectiva cosmopolita, pero no es así, dijo a los oficiales de la seguridad interior alemana. Las conductas de esas personas cambian cuando el personal del centro de inmigrantes cree que no son escuchados por los no musulmanes. Entonces muestran su verdadero rostro y hablan de los planes para que Alemania sea islamizada y se burlan de los funcionarios de gobierno, explicó. Desprecian nuestro país y nuestros valores, agregó la mujer, horrorizada por lo que escuchó, pero curiosa por saber más. Ocultó su religión y decidió acudir a las sesiones de estudio de las mezquitas cercanas a los centros de inmigrantes, donde pudo escuchar que el odio más profundo es predicado contra los no creyentes y los niños son llevados a las escuelas de las mezquitas desde temprana edad. Dijo también que algo similar sucede en las viviendas de asilo, donde los niños musulmanes se niegan a jugar y hablar con los cristianos, como informó la agencia de noticias católica. La mujer también se sorprendió por las actitudes mostradas por las jóvenes inmigrantes que se niegan a los métodos de anticoncepción para tener varios niños. Algunas mujeres me dijeron: vamos a multiplicar nuestro número, debemos tener muchos hijos. Los alemanes no lo hacen y esa será nuestra forma de destruirlos aquí en su propio país, aseveró. El Bundesverfassungsschutz, como agencia de inteligencia doméstica, estima que hay cerca de 40.000 islamistas en Alemania, incluyendo 9.200 islamistas ultraconservadores conocidos como salafistas. Hans-Jörg Maassen, jefe de la agencia, dijo a Reuters el pasado martes que hay unas 1.500 personas que la policía considera peligrosas y dispuestas a ejecutar ataques terroristas. Seguimos siendo un blanco del terrorismo islámico y tenemos que suponer que el Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, u otras organizaciones terroristas llevarán a cabo ataques en Alemania si pueden y se lo permitimos, y ahora que queremos seguir acogiendo refugiados, cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara de preocupación. Frase de este artículo, que los musulmanes buscan destruir a los cristianos y superarlos en número a través de tener más hijos y predicar odio hacia personas de otras religiones. Periódico ABC. El caso sigue menguando con nuevos autos de archivo de la juez María Núñez. La instructora excluye a 5 exaltos cargos de la Junta en la pieza de las ayudas a los Juegos Mediterráneos. Almería, 26 de enero de 2018. Sevilla, vergonzoso, triste y mientras los pensionistas pensando si tendrán pensión. Otro tema.
Periódico ABC. PAJ y Podemos quieren convertir a altos cargos elegidos a dedo en funcionarios del gobierno de Castilla. La Mancha tiene ya redactado un decreto que les reserva plaza pública a estos directivos tras la suspensión de sus funciones. Otra chapuza como en Andalucía, Extremadura, mentiras en las oposiciones. Eso sí que las academias ganen pasta a costa del que no va a ingresar en el cuerpo de funcionarios. Eso de la calidad educativa es mentira. Cara haciendo pucheros, cara pensativa. Fuego, fuego, cara llorando, cara llorando. Otro tema: impugnación de Puigdemont. Periódico ABC. El gobierno aprueba el recurso contra Puigdemont pese al informe en contra del Consejo de Estado. El dictamen era preceptivo, pero no vinculante. La vicepresidenta comparece tras la reunión del Consejo de Ministros 26 de enero de 2018, que después de todos los delitos que se le imputan presuntamente, además de que presuntamente al haber sido presidenta mandó quemar a través de unos policías de Mossos d'Esquadra la nota de la CIA que avisaba del atentado de las Ramblas en Barcelona. Periódico La Razón. Los Mossos intentaron quemar la alerta de la CIA sobre un atentado en las Ramblas. La CIA avisó a los Mossos d'Esquadra de que habría un atentado en Barcelona, concretamente en las Ramblas, y estos intentaron destruir el archivo el pasado 26 de octubre en una incineradora del Besòs, según publica hoy el Periódico de Cataluña, 22 de enero de 2018, donde no solo murieron personas, sino también hubo heridos, sin contar que pusieron en riesgo a toda España, empezando por Málaga, y por donde pasaron cada uno de los terroristas días previos al atentado. Suerte que la Guardia Civil y la Policía Nacional lo encontraron y evitaron su quema. ¿Por eso no van a responder ante la justicia o es que por mantenerse en el poder vale todo? Para mí este señor es un desequilibrado, presuntamente su equipo también. Y por este supuesto delito, como se llame técnicamente, si existen pruebas que demuestran que Puigdemont fue el que ordenó a los policías locales Mossos d'Esquadra mandó quemar el aviso de atentado, se podría enviar una euroorden a Bruselas contra Puigdemont, mirando con alguien que sepa en el idioma belga de las leyes a ver cómo llaman este presunto delito y si existe en nuestro código penal un delito semejante o igual, para que no se pueda presentar a unas nuevas elecciones si les hay. Otro tema: educación. Méndez de Vigo propone un MIR educativo de 2 años. El ministro de Educación avanza que la partida para becas aumentará en 50 millones. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto este sábado el impulso de un programa de formación práctica tutorizada para prestigiar la labor docente, un MIR educativo de 2 años de duración en el que se trabajen todas y cada una de las funciones asociadas a la labor del profesorado, en el marco de la Convención Nacional de Educación que los populares celebran en Santiago de Compostela, en la que también intervienen el vicesecretario popular de Política Social, Javier Maroto, y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El ministro ha reivindicado que el pacto educativo es posible y ha apelado al espíritu de la transición para que se pueda materializar a sí mismo. Ha avanzado que en los próximos presupuestos generales del Estado, PG, que presentará el gobierno, se prevé aumentar la partida de becas en 50 millones de euros para lograr otro récord histórico. Lo anuncio aquí para los que no quieran apoyar los presupuestos, digan luego por qué, ha advertido, antes de llamar también a repensar la educación en términos digitales. Párrafo de la noticia. El ministro ha reivindicado que el pacto educativo es posible y ha apelado al espíritu de la transición para que se pueda materializar. Necesitamos un pacto educativo que permita enseñar con los medios, sean informáticos y robóticos, recuperar la autoridad de los maestros y profesores, valor de trabajo en grupo y esfuerzo con personas con discapacidad. Todo esto para hacer una reforma laboral que tenga en cuenta que, por la aparición creciente de la informática y robótica, causará menos empleos, más paro, coches, autobuses inteligentes, sin conductores, mayor cantidad de ordenadores y de robots en las empresas, es decir, donde antes había 100 trabajadores y sus seguros sociales, cotizaciones para pensiones, ahora habrá 10 o quizá 1 o 2 pagados sueldos y seguros sociales, lo que indicaría que tanto los ordenadores como los robots dirigidos a las empresas deberán tener un impuesto especial para compensar la no contratación de trabajadores. Ahora, eso sí, habrá que ver cómo percibe su sueldo y la cotización a la seguridad social y cómo percibirán su pensión cuando se jubilen. Deberán poner medidas reales y realizables para que cuando una mujer cuando se quede embarazada no sea despedida. Es decir, que mientras esté de baja su sueldo el seguros sociales se haga cargo la seguridad social, para que sobre todo la pequeña y mediana empresa pueda contratar una sustituta para que ese nuevo bebé cuando crezca pueda trabajar y mantener la pensión de la madre o de las personas de la generación de su madre. En el caso de que se esté en paro, que aparte de darle la ayuda por estar en paro, se le dé una ayuda por cada hijo que tenga, siempre que sea menor 18 años, si tiene trabajo, o venga en camino, y o dirigirla a ONGs para que les ayude a tener dodotis, ropa, potitos, cochecito, ayudas cuando entre al colegio, libros,
Políticas reales de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, de conciliación laboral y familiar. En caso de existencia de maltrato psicológico y físico, uno de los dos, sea del hombre hacia la mujer o viceversa, que sobre todo si es hacia la mujer, que se le dé un chaleco antibalas y anticuchilladas, o como técnicamente se llame, además de un perro de protección adiestrado especialmente para ello con otro chaleco antibalas. Estas medidas, y darles clases de defensa personal a la mujer y a los niños, se podían incluir en los presupuestos generales de Estado, a través de una partida económica del Ministerio de Defensa, para prevenir más muertes, etc. Todo esto para evitar a su vez abortos, puesto que hay 100.000 abortos al año. Si aún así siguen queriendo abortar, intentar que tenga el bebé y los den en adopción, coordinándose el Ministerio de Educación y las diferentes consejerías de las comunidades autónomas y el Ministerio de Defensa y la cooperación, las diferentes consejerías de las comunidades autónomas, con un programa para trabajar el bullying. Periódico Las Razón. 9 de cada 10 profesores convive con situaciones de violencia en clase. 12 de enero de 2018. Los docentes describen amenazas por parte del alumnado y las familias, falta de respeto y reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica y situaciones de indefensión. Nueva Antena 3. El programa Socioescuela consigue reducir un 53% los casos potenciales de acoso escolar. 13 de enero de 2018. Socioescuela es un programa elaborado por la Comunidad de Madrid con el objetivo de detectar los casos de acoso escolar. Hasta el momento, más de 670 centros se han acogido a esta iniciativa, que ya da sus primeros frutos, pues se han reducido a más de la mitad de los casos potenciales de acoso escolar, aunque los expertos alertan de que todavía queda mucho por hacer. Asimismo, Socioescuela también señala que en el 87,27% de los casos detectados, los alumnos acosadores pertenecen al mismo curso o clase que los acosados. Este programa de la Comunidad de Madrid Socioescuela también señala que en el 87,27% de los casos detectados, los alumnos acosadores pertenecen al mismo curso o clase que los acosados. Esto es lo mismo pues que cuando hay maltrato familiar, que las personas o personas maltratadas viven bajo el mismo techo o son del entorno familiar, en este caso escolar, que su maltratador es patrón, se repite. Eso es muy significativo, evitando también que los respectivos gobiernos que tengamos no hayan de pedir préstamos a nadie para pagar pensiones. Más los siguientes datos sacados web de programa El Cascabel. En el año 2016 la diferencia entre muertes de nacimientos fue más 10, 145 muertes más que nacimientos. En España, en el primer semestre del año 2017, perdieron la vida, murieron 219.835 personas. Defunciones: nacieron 187.703 bebés, lo que es un crecimiento vegetativo de menos 32.132 personas. En este año, desde enero a junio, nacieron 187.305 personas. Murieron en este año desde enero a junio 219.835 personas, lo que quiere decir que murieron 32.132 personas más que nacieron, es decir que las pensiones están en peligro. Si a las trabajadoras que son empleadas funcionarias públicas, que cuando tienen una baja por maternidad se la pagamos todos los españoles, ¿por qué no los hacen también con las trabajadoras autónomas? Web intereconomía.com. Las novedades de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado MUFACE para 2018, costeadas por los españoles. 10 de enero de 2018. Párrafos de la noticia: ayudas por parto múltiple 2018. En los casos de parto múltiple, existen dos tipos de ayudas, el pago único y el subsidio especial por maternidad. La prestación se percibe en un pago único. La cuantía de la prestación será, en función del número de hijos, de 4, 8 o 12 veces el salario mínimo interprofesional mensual vigente en el día del nacimiento, fecha de la sentencia de adopción. De esta forma, si en el parto vienen 2 bebés, se recibirá 4 veces el SMI, hasta un total de 2.943,60 euros. En caso de 3, se percibe 8 veces el SMI, hasta los 5.887,2, mientras que si en el parto hay 4 o más bebés, la cuantía asciende a 12.830,80 euros. Subsidio especial por maternidad. Ayuda económica, también de pago único, a la que tienen derecho los mutualistas cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos de parto, adopción o acogimiento múltiples. Esta ayuda es compatible con la anterior y se calcula según la siguiente regla y las bases de cotización vigentes según el rango dentro de la administración. Así, el Grupo 1 tendrá entre 4.667,32 y 1.902,96 euros dependiendo de si la base de cotización es máxima o mínima. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: base de cotización en el día del hecho causante de X 42 días 365 días, X,
Número hijos simultáneos 1. En el grupo 1, la base de cotización alcanza los 40.561 euros con 32 céntimos anuales, los A2, 31.922,78, B, 27.953,57, C1, 24.517,24, C2, 19.397,20, y hay agrupaciones profesionales, IBEP, 16.537 euros con 66 céntimos. Así, por ejemplo, un mutualista 1 tendría 40.561,32 x 42.365 igual a 4.667 euros con 32 céntimos por cada hijo, adopción acogido, menos 1. En lugar de subvencionar a los sindicatos y partidos, fundaciones y asociaciones afines a ellos, que esas subvenciones vayan destinadas a ayudar a las autónomas y sus empleadas, y opino así porque las subvenciones salen de los impuestos de todos los españoles. Periódico El Mundo, la mitad de los pueblos de España está en riesgo de desaparición. 27 de enero de 2018. Raúl Conde, Madrid. Las calles de Ores, un pueblo de Zaragoza de apenas un centenar de habitantes, corren ahora mismo más de una docena de niños. Hace 6 años no había ninguno. Acuden al colegio de Ejea de los Caballeros y el gobierno de Aragón sufraga el transporte escolar. No están deprimidos ni tristes, que son calificativos habituales que cuelgan del soliloquio de la despoblación. Son miembros de familias que han decidido cambiar la ciudad por el campo, no tanto porque este último responda al mito del agro tan cultivado por los poetas latinos, sino por la necesidad de cobijarse al abrigo de una vida acorde con el entorno. Hay muchos ayuntamientos que colaboran a la hora de luchar contra la despoblación. Otros no lo tienen tan claro. Este es un debate políticamente incorrecto, pero lo peor para un pueblo es que caiga en la resignación, explica Maite González, directora del Grupo de Acción Local ADEFO en la comarca zaragozana de las 5 Villas, que abarca 52 núcleos de población y 30.000 habitantes, de los que 24.000 corresponden a Ejea y Tauste. La administración debe prestar los servicios básicos, pero esta es una lucha de largo recorrido y con resultados inciertos, subraya. TAS. La despoblación es la cicatriz que horada la brecha entre la España urbana, localizada alrededor de Madrid y la periferia de la costa, y la rural, con una población escasa, envejecida y dispersa geográficamente. Las dos verdaderas Españas, una realidad que parecía amortizada hasta que el año pasado coincidieron dos circunstancias: por un lado, la introducción de este asunto en la agenda política; por otro, la publicación de varios libros de éxito, entre los que sobresalen La España vacía, de Sergio del Molino, o los últimos, del periodista Paco Cerdá, lo que ha disparado la celebración de congresos y conferencias. Edelmira Barreira, ex senadora del PP y estrecha colaboradora de Soraya Sáenz de Santamaría, fue la persona elegida para ejercer de comisionada para el reto demográfico. Este sábado se cumple un año de este nombramiento. Se trata de un cargo creado tras la conferencia de presidentes, celebrada en enero de 2017, con la vista puesta en la renovación del modelo de financiación autonómica. Barreira revela al Mundo que el gobierno tiene pensado presentar en el plazo de un mes la estrategia nacional en materia demográfica, que atañe a cuestiones como el envejecimiento de la población y la inmigración, pero también el despoblamiento. Sin embargo, aún no dispone de asignación presupuestaria ni tampoco de competencias. Hemos logrado que la despoblación se vea como un desafío de todo el país. No es un problema solo de las zonas que lo sufren, sino de todos. Las ciudades no pueden vivir sin el campo, y viceversa, sostiene. En su primer año de andadura, la comisionada se ha limitado a crear una comisión interministerial, en la que han participado las comunidades y los municipios, con el fin de evaluar las prioridades a abordar. Barreiro se compromete a implicar a la Unión Europea en esta tarea y se remite a las políticas aplicadas, especialmente en lo referente a la extensión de las nuevas tecnologías. La clave es que se faciliten oportunidades para desarrollar las capacidades de cada zona. El desarrollo debe venir de abajo arriba, recalca. En esto coincide con Aurelio García, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que engloba más de 170 grupos de acción local. Hay mucha filosofía y poca concreción. Bienvenidos sean los pasos políticos que se están dando, pero hemos perdido un año. Hay que empezar a exigir fondos públicos. Algunas plataformas, como la otra Guadalajara en la zona de Molina de Aragón, Teruel existe y Osoria, ya han solicitado reiteradamente que los fondos destinados a desarrollo rural no se queden por el camino, es decir, que sean finalistas. Según un análisis de 2017 elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los 8.100 municipios españoles está en riesgo de extinción a medio o largo plazo por tener menos de 1.000 habitantes. Un año después,
hay un 10% más de municipios en ese estado. En 17 provincias, según el INE, el 70% de sus núcleos de población no alcanza el millar de habitantes: Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Huesca, León, La Rioja, Lugo y Orense. Asturias tiene la tasa de natalidad más baja de las regiones europeas. En los años 60 nacían el triple de niños que ahora, y, en el caso de Soria el más extremo, la mitad de los naturales de esta provincia residen fuera de la misma. Los datos son fríos y desesperanzadores, pero en el ámbito local, la preocupación no solo estriba en frenar la sangría, sino en cambiar de paradigma, sacudirse el daguerrotipo 98ista que pintó los pueblos como una extensión costumbrista de la patria, romper con el estereotipo del paleto, abonado durante el franquismo, evitar la imagen tenebrosa, casi un punto luctuosa, que acompaña el enfoque alrededor de comarcas bautizadas hasta la saciedad con latiguillos como la Siberia del sur de Europa, la Laponia mediterránea. El problema de los entornos rurales radica en que el flujo demográfico de entrada no compensa el de salida, y se agrava cuando la diferencia entre nacimientos y muertes no compensa el saldo migratorio negativo. Cuando esto ocurre, se considera que una comarca atraviesa un invierno demográfico, cuyas consecuencias se traducen en una pérdida constante de consumidores, mano de obra, masa crítica y economías de escala para la provisión de bienes y servicios. Quizá hay que empezar a hablar más de repoblación que de despoblación, puntualiza Marimar Martín, presidenta de la Fundación Abraza a la Tierra, una iniciativa que desde 2004 ha logrado facilitar el asentamiento de 2.400 personas en 12 comarcas. Según Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, la despoblación es un proceso inherente al desarrollo. Cuestión diferente es cómo un Estado hace una política territorial para compensar este fenómeno. Una cosa es emigrar y otra que medio país se quede vacío porque no hay reemplazo. España es de los pocos países de la Unión Europea que aún no dispone de un programa nacional específico en este terreno. Lo más cerca que estuvo fue en 2007, cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Rural. El diagnóstico preciso que trazó esta norma quedó pulverizado por la falta de voluntad de los gobiernos de Zapatero y Rajoy a la hora de dotarla de recursos económicos. La ley sigue metida en un cajón, pese a que en 2015 el Senado aprobó una ponencia que contenía una quincena de recomendaciones respaldadas por todos los grupos, entre otras: discriminar positivamente la fiscalidad rural, habilitar figuras como la inversión territorial integrada, ITI, como vía de gestión y completar la extensión de la banda ancha, que ahora solo cubre el 76% del territorio nacional. Siguiendo este patrón, las autonomías sí se están moviendo. El Principado de Asturias pretende movilizar 2.275 millones en la próxima década. La Junta de Castilla-La Mancha, que mantiene un colegio rural abierto a partir de 4 niños, tiene comprometidos 507 millones de euros de fondos europeos para aplicarlos a las comarcas más despobladas a través de inversiones directas de la comunidad, subvenciones a los sectores productivos y ayudas a los ayuntamientos. La Generalitat Valenciana promueve el Plan Avan para comarcas de interior. Aragón ya cuenta con una directriz de política demográfica con 380 iniciativas, mientras la Junta de Castilla y León aprobó una agenda para la población que hace hincapié en las necesidades de sus 1.400 núcleos de población con menos de 50 habitantes. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, admite a este periódico que algunas localidades están al límite de su extinción. Estamos a tiempo de que las cabeceras de comarca puedan hacer de motor tractor del desarrollo, pero reclamamos al Ejecutivo una asignación específica de fondos para atender el sobrecoste de servicios públicos e infraestructuras, además de un tratamiento fiscal especializado. En la misma línea, Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio de Aragón, señala: el mantenimiento de los servicios es muy caro en las zonas rurales por la dispersión geográfica, pero no es cuestión solo de dinero. Toda la legislación debe estar impregnada de la sensibilidad hacia este problema. El consejero de Empleo de Castilla y León, Carlos Fernández, enfatiza que el futuro pasa por dinamizar la economía. No hay medidas que puedan tener un efecto inmediato. Debemos aprender de Francia o Suecia y aplicar políticas de natalidad y de apoyo a la familia. La despoblación no está entre los asuntos urgentes en la Unión Europea. Por su parte, el director de Administración Local de la Generalitat Valenciana, Antoni Such, denuncia que no hay acciones concretas a nivel nacional. Del IBEX sostuvo que el confort ha llegado a los pueblos cuando la gente ya se había ido. Mesetas desertizadas, páramos deshabitados, montañas lejanas.
Todo eso permanece ahí, a modo de diagnóstico petrificado. El campo sigue esperando que se pase de la poesía de las promesas a la prosa de una planificación que atienda las singularidades de cada comarca, la rara avis de la Europa vacía. Por Marta Ley. La tasa española de población que vive en zonas eminentemente rurales es una de las más bajas de la Unión Europea, solo superada por Suiza y Holanda, según datos de Eurostat. El 62% de los municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes y en ellos vive el 3,15% de los españoles. La densidad de población media en estas zonas es de 7,19 personas por kilómetro 2, según el Instituto Geográfico Nacional y el padrón que publica en línea analizados por El Mundo. ¿Es España una rara avis en Europa? En Francia, más del 70% de sus administraciones locales tienen menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, la densidad de población de esos municipios triplica la española. Dicho de otra forma, en España más de 2.000 municipios tienen menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en Francia la cifra no llega a 1.000. Aquí, 1 de cada 4 municipios presenta una densidad de población tan baja como la indicada. En el país galo, el fenómeno afecta al 3% de sus comunes. Francia es uno de los países que más administraciones locales tiene. Las comunas, como se denomina allí a los municipios, son muchas, pequeñas en superficie y a poca distancia unas de otras. El área media del municipio francés es de 17 kilómetros cuadrados, lejos de los 62,12 españoles. La cercanía permite comunicaciones con mayor capilaridad para los servicios que en España, donde la geografía montañosa juega en contra. En Alemania, la proporción de pequeños municipios es mucho menor que la española o la francesa, en torno al 37%, y con una densidad de población de más de 40 habitantes por kilómetro 2, lo que significa reducción de políticos de ayuntamientos y diputaciones provinciales, en el Senado y en el Congreso de los Diputados en España, sin olvidar que pienso que la crisis económica, social y laboral fue provocada por los gobiernos de Zapatero y sus equipos económicos y del Ministerio de Trabajo al no poner medidas para paliar el inicio de la misma, pues venían elecciones locales, autonómicas y generales, y por mantenerse en el poder se ve que vale todo, y además provocó que los jóvenes se fueran a trabajar a otros países cotizando para el mantenimiento de pensiones del país de destino en lugar de en el nuestro, y entre otros muchos daños sociales provocados que los jóvenes no puedan cuidar a sus padres y abuelos. Ejemplo, periódico La Vanguardia, la gran recesión. Solbes, exministro de Economía, entre 2004 y 2009, admite errores de previsión y falta de medidas para encarar la crisis. El exministro de Economía con Zapatero reconoce que no se supo ver el impacto de la quiebra de Lehman Brothers. Periódico El Mundo. Elena Salgado, mi gobierno ayuda a preservar el futuro de España. César Urrutia, 11. Enero de 2018, 10 y 23. Párrafos de la noticia. La ex vicepresidenta del gobierno Elena Salgado ha repasado esta mañana su gestión al frente de la economía española entre 2009 y 2011 con un balance en el que señala que sería insensato mostrar satisfacción, aunque, con aciertos y errores, desea pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad. Periódico El Mundo. Solbes, Salgado y cómo perder 100.000 millones de euros. 11 de enero de 2018, 3 y 5. Carlos Segovia, Madrid. Estos errores de previsión y falta de medidas podría hacer que mi teoría cobrar sentido. Es la siguiente. Periódico El Mundo. Santander, BBVA, Caixa y Kutxabank explicarán en el Senado por qué perdonaron 50 millones al PSOE. 10 de noviembre de 2017. Todo lo siguiente es una hipótesis mía y todo presuntamente. Tantas políticas sociales que dicen que hacen en el PSOE quienes entre sus siglas llevan o de obrero, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de sorpresa con la boca abierta, cara de preocupación, cara de decepción, cara triste, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de desolación con los ojos bien cerrados, cara de asombro, cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas, cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, ogro, ogro, cara de enfado con cuernos, cara de enfado con cuernos, mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara. Podían haber intervenido en tantos y tantos desahucios que han habido durante esta crisis, los cuales siguen sucediendo, para que hubiesen actuado igual con los trabajadores, y no se quedasen sin casa. Por ejemplo, los condonan la deuda por trabajos sociales. Digo yo que se fueron estos bancos tan comprensivos con el PSOE, ¿por qué no lo han sido con los ciudadanos de pie? Que me demuestra que solo miran por salvar su culo vistas a cambio de que de quiénes. No será a cambio de negar el inicio de la crisis por parte del expresidente del gobierno de España, Zapatero, y de ministros de Economía y Empleo,
de los futuros desahucios por la subida del desempleo en toda España. Estaría bien que si en estos días está compareciendo en la Comisión de Control de Finanzas de los partidos solo los responsables de conseguir que al PSOE la gestión del perdón de la deuda de 50 millones de euros. Si la condición para perdonar esa cuantiosa deuda fue negar por parte del gobierno presidido por Zapatero de sus responsables económicos, ministros, y posteriormente subida del desempleo, posteriores desahucios, falta de médicos, maestros, servicios sociales, dependencia, transporte públicos, problemas mentales de los desempleados, depresiones, suicidios, gastos extra a la seguridad social para pagar medicamentos y otros, pues si la respuesta fuese que sí, estaríamos hablando de posibles o presuntos delitos. ¿No será que presuntamente ni inconsciente está reconociendo un primer delito, como es el de dejación de funciones? Eso a simple vista sin ser experta en cuestiones legales. Ahora bien, si viese un experto abogado y que analizara la declaración en el Congreso del señor Solbes y de la señora Elena Salgado, estaría bien que les preguntaran a todas aquellas personas que a consecuencia de perder su empleo perdieron su casa. Además, en muchos casos tuvieron que acudir al médico para ponerse en tratamiento psicológico o psiquiátrico producido por esta falta de previsión y falta de medidas. Quizás si estos millones de personas que perdieron su empleo y con ello su casa y su salud se unieran y empezaran por poner una demanda o como se llame técnicamente contra de todos, señores, otro gallo nos cantaría. Los abogados que están en el paro y terminando el último año de carrera que se unan. Estaría bien que los políticos de los partidos de los sindicatos se dejaran de mirarse el ombligo y pensaran de verdad en el pueblo y que hagan de una vez por todas una reforma educativa duradera en el tiempo, independientemente de las diferencias que pueden tener actualmente cada uno de ellos con el otro, con independencia de que vengan o no vengan elecciones de las que sean cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de sorpresa y consternación, cara de sorpresa y consternación, cara seria con monóculo, cara seria con monóculo, cara de sorpresa con las cejas levantadas, cara de sorpresa con las cejas levantadas. Al igual que quiere poner una especie de MIR para los maestros, maestras, profesores, profesoras, después de las prácticas durante 2 años, hacer algo que les enseñe antes de estudiar la carrera la práctica real de la profesión, que los alumnos, las alumnas que pongan en primer lugar de elección de dicha carrera la vocación o no que tenga, por si no la tiene realmente que no empiece ni a estudiar para que intente hacer otra carrera para evitar repetidores y gente que por el sueldo fijo tanto si se saca unas oposiciones para ejercer en la función pública tanto en colegios, institutos, universidades como si es contratado en colegios, institutos o universidades privadas. Estar trabajando toda tu vida profesional en algo que realmente no te gusta ya más relacionado con la formación de niños, adolescentes y adultos, y eso es un calvario, teniendo en cuenta que muchos estudiantes que escogen carreras por la media académica que tienen y no por lo que realmente les gusta. Después cuando nos levantemos los españoles no nos digan que somos maleducados, agresivos, etc.